Ok, entonces damos inicio a el café con Nitrotel, en el cual tenemos el tema de cables con retardo a la llama. Mi nombre, Daniel Morera, soy el director de desarrollo de nuevos negocios y de soporte técnico de Nitrotel. Tenemos a Ivette Patterson, presidente de Nitrotel. Tenemos a Joel Quesada, nuestro Senior Operation Manager. Tenemos a JJ Chacín, nuestro Senior Sales Support, el cual está presente en la sala. Tenemos a Connie Andrade, ventas corporativas, y Santiago Sardiña, ventas internas. Este es el staff principal de Nitrotel. Primero que nada, ¿cuándo nosotros requerimos un cable con retardo a la llama? Primero hablamos de los Estados Unidos. Primero vamos a hablar de lo que se establece en los Estados Unidos. En Estados Unidos se definen las áreas plenum. Plenum es donde el aire acondicionado recircula, generalmente el techo falso o cielo raso. Eh, También están las áreas si hay un piso falso, ¿verdad? Es otra área importante. Y la parte vertical de los cables. En el caso particular de del plenum, del techo, los cables deben ser CMP o FNP, dependiendo si es cobre o fibra, ¿verdad? Esto comercialmente la gente lo llama cables plenum, es un cable pleno, y pueden ser de fibra o pueden ser de cobre. En la parte inferior, si hubiera un piso falso, también, en este caso no por recirculación del aire acondicionado, sino porque la propagación del humo va hacia arriba, tendríamos también la necesidad de utilizar cables CMP o FNP en este caso. Quiero que se entienda claramente que en la parte vertical, tenemos que tener cables riser. Riser son cables que bloquean la propagación vertical de la llama. La propagación vertical de la llama. Quiero que esté claro que lo que mata personas, estamos hablando de seguridad física de las personas. Esto no tiene nada que ver con comportamiento del cable a nivel de redes. La seguridad física de las personas, y la mayoría de las personas, los accidentes y las muertes lamentables ocurren por inhalación de humo. Entonces aquí el tema más importante es retardar la llama para que la gente tenga tiempo de evacuar el edificio. Y no sé, y por supuesto, si el humo se genera en la parte de recirculación del aire acondicionado, el humo se expande muy rápidamente por todo el edificio. Entonces, es requerimiento de ley. Estamos hablando del Código Eléctrico de los Estados Unidos. O sea que esto es ley, no es una recomendación, no es un estándar, es un código. La diferencia entre estándares son recomendaciones, los códigos son ley, parte de la ley. La ley de Estados Unidos establece que los cables que circulen por áreas plenum deben ser retardantes a la llama con clasificación CMP para el caso de los cables de cobre y OFNP para los cables de fibra óptica. Hay una discusión, créanme que pueden entrar en muchos chats, de que si nosotros colocamos cables, por ejemplo, un cable riser dentro de una tubería metálica, EMT, la tubería metálica funciona como un retardante de la llama. Y hay discusiones dependiendo de los supervisores del estado donde tú estés, donde se permite o no el cable que no sea plenum dentro de tuberías metálicas. Pero si van en bandejas, es ley. Estoy hablando de que no es recomendación, es ley en los Estados Unidos. En el caso, cuando hablo de los otros, particularmente en el mercado de nosotros, el más fuerte que es Latinoamérica, ¿cuándo requerimos ya edificios de concreto de difícil evacuación por temas de salud o por temas de densidad de usuarios? Entonces, en ese caso, nosotros necesitamos un cable retardante a la llama humo. Fíjense que es una combinación llama humo. Es más, el término correcto deberíamos hacer es retardante al humo, porque realmente lo que nos importa, lo más importante es que sea retardante al humo. En este caso, este tipo de edificaciones que por difícil evacuación, por densidad de usuarios, problemas de salud, por supuesto, son los hospitales, las estaciones de metro trenes,
¿verdad? Los aeropuertos, los lugares de entretenimiento cerrados y las oficinas de muy alta densidad y hoteles. Estos lugares deberían contar con un cable retardante a la llama slash humo. Sí, las edificaciones son fíjate que arriba dije edificaciones de concreto, que son la mayoría de las edificaciones en Latinoamérica, pero no la mayoría de las edificaciones en Estados Unidos. Las edificaciones son de acero, en este caso son todas. La edificación, el problema del edificio de acero es que no existe lo que se llama las barreras contra fuego. En un edificio de concreto, cuando tienes paredes de bloque, losas de concreto, eso hace que un incendio quede circunscrito al apartamento, a la oficina, no se propaga por el resto del edificio. Pero si la edificación es de este tipo, sí puede ocurrir esa propagación. Entonces, en ese caso, cuando la estructura es de acero, no es común en Latinoamérica, pero está empezando a hacerse común, porque evidentemente es más económico que el edificio de concreto, nosotros deberíamos tener cables retardantes a la llama. El cable que se usa en Latinoamérica fundamentalmente es el LSZH. La palabra LSZH significa Low Smoke Zero Halogen, o sea, bajo humo sin halógeno. También puedes usar otras nomenclaturas que en vez de zero, en vez de la Z, zero, pones el cero. Entonces también puede ser low smoke zero halogen. Perdón, ahí hay un error porque puse LS, hay un error aquí de impresión, es LS0H. También podría ser 0HLS, que sería cero halogen, low smoke o low smoke free halogen. También puedo usar todas estas nomenclaturas, ¿no? Todas estas nomenclaturas son válidas, siendo la más utilizada el LSZH. Pero para que sepan que todas estas nomenclaturas son exactamente lo mismo. No confundir con el LSF, que es un cable, que la palabra en vez de ser free, es fume. Entonces es un cable de bajo humo, no libre de halógeno. Entonces, ese cable, olviden, si dice LSF, proscrito. Ese no es lo que estamos buscando en este momento. Por favor, cuidado con esa letra faltante. Fíjense que la letra faltante sería una H al final, que sería free halogen, libre de halógeno. Este sería fume, o sea, bajo humo, bajo humo, pero tiene halógeno. Y vamos a entender por qué el halógeno es un problema. Aquí vamos a verlo a continuación. Los tipos de chaquetas las podemos dividir en cuatro fundamentales. La chaqueta general, que sería en cable de cobre FN, en CN, en cable de fibra OFN. Después tenemos la segunda chaqueta, que es las chaquetas de plenum, que sería el CMP o FNP, que son los cables pleno, cable es oficial en Estados Unidos, y tenemos el bloqueo de la propagación vertical, que sería el CMR o FNR. Está, por supuesto, el retardo a la llama cero halógeno, que sería el Low Smoke Zero Halogen. Aquí el tema fundamental es que el cable de CMP, el de teflón, tiene halógeno. Y el halógeno es evidentemente el cable de teflón, o sea, el cable de CMP que tiene teflón o el OFNP que tiene teflón, el teflón de los sartenes, es retardante a la llama. Pero una vez que adquiere fuego, emite un gas. Entre esos gas está el halógeno, que es más tóxico que el PVC. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos entre comillas, con el CMP. Para que tengan una idea de precios, aquí tenemos una comparación de precios entre para un cable UTP categoría 6, basando un dólar, valor, porque por supuesto depende del país, depende de si son precios finales, etcétera, etcétera. Si colocamos que el cable CM no huele, o sea, el cable general sin certificación UL, si vale un dólar, el CMR con UL vale 15% más. El cable LSZH vale 20% más. Y el cable CMP vale 2.5 veces más, 250% más. O sea, el cable con Plenum
El cable Plenum es extremadamente costoso. ¿Por qué? Porque hay que pagarle la patente del teflón a la fábrica de DuPont. Entonces, ahí hay una patente que está atravesada que hace que ese cable sea extremadamente costoso. Extremadamente costoso. La pregunta aquí, por cierto, se van a encontrar con las nomenclaturas CMG y CMX, que son uso residencial o de muy baja densidad de cables, cables individuales. En el caso particular de Nitrotel, nosotros no vendemos cables CMG y CMX, que son como un 10% más barato que el CM. Nosotros no los vendemos, son para uso residencial o repito, cables solitarios. Cables solitarios podrían ser CMG, CMX. En el caso de Nitrotel, no los vendemos. Antes de continuar, les recuerdo que este café con Nitrotel está siendo grabado y va a ser subido al canal de YouTube tanto de Nitrotel como de Certitel, Certitel, que vamos a hablar más adelante, el centro de capacitaciones que está adscrito a Nitrotel. Ya tenemos un montón de grabaciones, tenemos desde cables, protección contra las mordeduras de roedores, ODF, cajas de empalme, cables de fibra, transceivers, cables de red, patchcord de cobre, mediciones en fibra. Hay como aproximadamente unos 14 cafés con Nitrotel. Hay aproximadamente unos 25 webinars en el caso de Retail. Hay ejemplos hay podcasts. Como dicen los youtubers, entran al canal, se suscriben y activan las notificaciones. Fundamental, muy importante. Cuando yo tengo un cable certificación UL, me dice, mi cable es CMR. Tu cable es CMR, pero tiene certificación UL que diga que es CMR. Sí, bueno, muéstrame la certificación. Entonces aquí les estoy mostrando la certificación que se puede encontrar y ya les voy a decir cómo se encuentra, no en la página de TUI, porque papel aguanta todo, que tú la encuentres en la página de UL. En este caso, los cables Nitrotel están certificados en CMP, CMR, CM y CMG, ¿verdad? Este es el número de certificación y este número que está aquí, E4 cuádruple 70, está en los cables, está impreso en la chaqueta del cable que diga CM, CMR o CMP. Es fundamental que este número esté en la chaqueta del cable y que puedan verificarlo en la página independiente de UL, en el cual van a encontrar este certificado que están mostrándose aquí a la izquierda. Si no hay el certificado, ese cable no es, créanme, no es CMR, no es CMP, no es CMP. El otro día me enseñó mi gerente de operaciones, Joel Quesada, me mandó un, un link en una página de Amazon en la cual había un cable Plenum, categoría 6, en $130. Es imposible. O sea, simplemente no hay ninguna problema de costo de teflón, pues, el costo de teflón. No hay ninguna posibilidad que ese cable fuera de verdad CMP. Y por supuesto, no aparecía por ninguna parte, ni siquiera el nombre de UL, ¿no? Ni siquiera UL. No, nuestro cable es pleno un CMP. Claro, mandaban a escribir a un cable cualquiera, a un CMX, de esos más baratos, escríbele CMP y lo vendemos más caro y nos agarramos el mercado. No, no, no. Siempre cuando tengamos la necesidad de la certificación, tiene que ser por escrito, tenemos que mostrar el certificado. El certificado está en la página web de nosotros, pero a la vez pueden verificarlo en la página independiente de UL. ¿Por qué en Europa no se usa el pleno? La llave está en el teflón. En el año 1987, en la estación de metro de King's Cross en Londres, se produjo un incendio y murieron 31 personas, lamentablemente. Murieron 31 personas por inhalación de humo y los cables eran plenos. En ese momento los europeos dijeron, wow, o sea, acabamos de descubrir que el cable pleno, cómo no, es retardante la llama, pero una vez que adquiere la llama del fuego, el humo que genera es más tóxico, uno de los gases más tóxicos que existen es el halógeno. Entonces ellos prohibieron el cable pleno en Europa y crearon su propia clasificación,
en mi opinión, exagerada. O sea, la clasificación de cables contrafuego de ellos tiene 5 niveles. Y ahí están los 5 niveles. Me parece un poco exagerado, pero bueno, eso depende de los países. A veces son un poco más relajados y otros son exageradamente estrictos. Europa es todo un mundo de, de cultura. Vamos a empezar de abajo para arriba. Tenemos el FCA, no es retardante la llama. Entonces, el cable FCA, ellos lo recomiendan es para uso exterior, un cable solitario, cable residencial, es el FCA. Después tenemos el SA, ¿verdad? DCA, CCA, B2, B1 y ACCA. Cada uno de ellos tiene, fíjense que aquí dice retardante básico la llama, menor contribución, contribución reducida, bajo combustible, muy baja combustión al fuego, y el AC no es combustible, se daña, no es antifuego. Fíjate que la palabra no es antifuego, pero él viene, se chamusca y él no genera llama. Él no genera llama. Ese es el cable ACA. Algunos países de Europa piden ese cable para áreas críticas de hospitales, guarderías infantiles, salidas de emergencia y rutas de públicos. Es un cable raro, extremadamente costoso, pero en algunos países europeos lo piden en ciertos lugares muy particulares. Después está el B1, que lo piden en aeropuertos, metros, estaciones de trenes, que son lugares de muy alta densidad. Después el B2 en hospitales y lugares de entretenimiento, o, dependiendo del país, también aceptan el CCA en hospitales y lugares de entretenimiento, hoteles y centros comerciales, edificios, oficinas y escuelas. El DCA, uso mínimo para algunas instalaciones y el SA básico. Aquí está un resumen. Este resumen es interesante. Típico en Europa, cuando piden el cable LSSH, es CCA o DCA. Los de arriba son, vamos a decir, la gente que está realmente fanática, no son comunes. Muy pocos países piden los de arriba. Casi todos los países están en la LS, en la CCA y DCA. Y algunos, en Latinoamérica, cuando tú vendes un cable LSH, estás en el SA, que es el requerimiento mínimo, que es un cable que fundamentalmente tiene un retardo a la llama muy básico, o sea, él se quema, no es tan retardante a la llama, no es como un teflón, o sea, como el plenum, que sí es bastante retardante a la llama, pero no produce halógeno y bajo humo. Bajo humo, no produce halógeno, pero su retardo a la llama es muy limitado. Y ese es cuando ustedes ordenan un cable LSZH de Nitrotel básico, se les despacha el SA. En los cables drop de que se usan para la parte externa, que yo nunca he entendido por qué piden el cable drop LSZH en las redes de despliegue FTTH, sería un FCA, que es un cable que no tiene halógeno, pero sí es completamente, se incendia así con toda facilidad. Mucho cuidado, no confundir C mayúscula, C minúscula, A minúscula, ¿verdad? Que es un nivel de protección alto. LSZH para hospitales en Europa, con el cable CCA, todo en mayúscula, que es el Copper Clad Aluminum. El Copper Clad Aluminum no es más que un cable barato pirata, que el material en vez de ser cobre es de aluminio con una capa de cobre por fuera. Hemos hablado sobre él en Café con Hotel, selección de cables, explicamos la diferencia de precios, son cables brutalmente económicos, pero de muy malas características no tiene nada que ver con incendio o no incendio, o sea, eso es independiente de la chaqueta. Entonces, cuidado con, no, yo lo que quiero es para mi hospital, quiero un cable CCA. Entonces, aquí tenemos lamentablemente las mismas letras. Vean que estas son tres mayúsculas, las otras son minúsculas. Mucho cuidado con las especificaciones que deben colocar. Adicionalmente, si nos vamos dentro de las clasificaciones internas de los hasta el DCA, tú puedes definir, le agregas letras adicionales y puedes definir la acidez que puede generar, las gotas humeantes, la cantidad de humo, o sea, la nomenclatura puede ser muy larga si queremos ser bien específicos. Y aquí vamos a tener un ejemplo de esa especificidad.
En los centros de salud, en los centros de salud, que son edificios de difícil evacuación, ¿verdad? Hay personas que están conectadas a respiradores, cuidados intensivos, operaciones, postoperatorios, salas de recuperación, etcétera, máquinas de diálisis, eh, quimioterapia, radioterapia, o sea, no es así, saben corriendo, o sea, no es tan fácil. Existen, el ideal, fíjate que estoy agregando, ¿se acuerdan las letras adicionales? S1 d cero a uno. Y aquí estoy diciendo que este es S2 d uno a 2. O sea, el cable puede ser B2CA, que es el cable que se establece en Europa para estos casos, para los hospitales en algunos países. Otros países establecen que puede ser CCA. Pero adicionalmente, vamos a definir el tamaño, la acidez del humo, la cantidad de humo y la cantidad de gotas de llama que pueden caer de humo. Esos tres números adicionales me ponen más. Entonces, si queremos ser bien elegantes, proyecto de un hospital en Latinoamérica, yo yo quiero un cable LSZH CCAS2DLA2, de uno, perdón, A2. Pondría así ese número. De todas maneras, pueden seguir investigando, entrando en las normas europeas, pero el código, todo esto está establecido en el Código de Construcciones Europeo reciente, tienen una edición del 2017 en el cual ellos han trabajado mucho todo esto. Han trabajado, no les digo, hasta tienen, fíjate la nomenclatura de un cable, ¿no? O sea, un cable LSZH, CCA, S2, D1, A2. El caso del anterior, algunos países muy estrictos dicen que prefieren que no sea CCA, sino B2 CA, y mejoran además no solamente esto, sino la acidez y el tamaño de las gotas. O sea, fíjate que los números también los cambian ligeramente. Estos son cables muy costosos, pero cuando hablo de costosos es que se están acercando al cable del Plenum, para darles una idea, ¿no? No es que va a costar 5 veces más. Estamos hablando que puede costar 200% más que un cable básico. Simplemente siguen siendo más baratos que el cable pleno. Cables indoor-outdoor. Es muy común el uso del término. Yo quiero un cable particularmente en fibra óptica, porque el cable de fibra óptica viene de afuera y entra a los edificios. Y nosotros cuando hablamos de un cable indoor-outdoor, el código eléctrico de Estados Unidos, ley, no es recomendación. Dice que un cable no puede entrar más de 17 metros en un edificio. Un cable de uso exterior no puede entrar más de 17 metros. Entonces, en ese momento habría que hacer una caja de empalme y convertirlo en un cable indoor, si va a ir vertical, un riser, o si va a ir OFNR, o si va a entrar por las bandejas portacables, sería un OFNP pleno, ley en Estados Unidos. Entonces, pero estos cables indoor-outdoor, que es un cable indoor-outdoor que no necesita hacer la transición. O sea, ese cable de exteriores es riser o es plenum en sus especificaciones, pero estos cables indoor-outdoor son extremadamente costosos y su resistencia a la luz ultravioleta es limitada. No, no es para que les pegue sol, no es para que les pegue sol, deben ir en tubería. Entonces, eso de que tengo un cable aéreo y después quiero que sea indoor-outdoor en Estados Unidos. En Latinoamérica, aquí tenemos un gabinete de empalme que nosotros tenemos en nuestra página web, el cual permite hacer la transición de un cable a otro o derivación. En Latinoamérica se llama indoor outdoor, no tiene nada que ver con la chaqueta de los incendios, no tiene que ver con incendios. Se llama indoor outdoor un cable que la chaqueta de afuera es protección rayos ultravioleta, o sea, es de polietileno, resistente a los rayos ultravioleta, o de high density polietileno, idealmente sería lo ideal para que sea bien resistente a los rayos ultravioleta, pero internamente en vez de ser tubo holgado es tipo tie buffer. O sea, los hilos, en vez de venir un buffer con chaqueta de 250 y él, viene directamente en 900 micras, lo cual facilita mucho la conectorización y empalme. Entonces, a mí particularmente no me gustan mucho estos cables, pues estos cables no aguantan la tracción que aguanta un cable de exteriores, que puede ser hasta 600 libras o 270 kilogramos. Si lo hablan demasiado, puede reventarse. También su protección a lo largo no es un cable que va a durar 25 años bajo el sol. Yo,
ponerlo aéreo, no lo pondría aéreo, yo lo pondría en tubería, que no le pega al sol, porque las variaciones de temperatura internamente, al no tener el gel que permite los micro roces entre las fibras, ese cable se puede ir eventualmente tostando. Entonces no les va a durar 20 años ni 25 años si está expuesto directamente al sol. Lo tenemos en Nitrotel y es uno de los cables bastante vendidos, porque es muy cómoda su conectorización. Pero repito, no me gusta ese cable entendido aéreo. En general, directamente expuesto al sol. Cables resistentes a la llama. Es fundamental no confundir los cables retardantes. Todo lo que hemos estado hablando son cables retardantes a la llama. No son resistentes a la llama. Esos cables se van a dañar, se van a quemar, van a dejar de comunicar. Eso, punto, se acabó. Simplemente lo que estamos dando es tiempo para que la gente evacúe el edificio y tratar de evitar la propagación de la llama. Entonces son retardantes a la llama, slash retardantes al humo. Eso es lo que hemos estado hablando y esa es la terminología correcta que ustedes deben utilizar cuando especifican los cables que hemos mencionado. Pero existen cables retardantes a la llama. Cuando yo quiero un cable que por un incendio, vamos a hablar desde este, troncales principales de control aéreo, aeropuertos, desde, eh, por supuesto, generaciones eléctricas, centrales nucleares, militares, etcétera. O sea, cables que en ciertas industrias que no podemos darnos el lujo que por un incendio se quemó el cable y se interrumpió la operación. Existen los cables resistentes a la llama. El estándar es esta norma bien extraña que está aquí, ESE 60331, con estas revisiones correspondientes. Fíjense que estos cables tienen una prueba se les coloca así mismo como ustedes lo ven ahí, se les coloca a 750 grados de temperatura, una llama de 750 grados, mínimo 90 minutos bajo voltaje nominal y el cable debe seguir operando, debe seguir transmitiendo. Inclusive hay pruebas extendidas de 1100 grados. O sea, eso dependiendo del estándar, pueden ser pruebas de 750 y de 1100 grados de temperatura, o sea que está en medio del incendio y por supuesto, en el caso de cobre debe continuar la comunicación y los voltajes, en el caso de la fibra debe mantenerse, se monitorea la atenuación dentro de los límites, o sea, existen estos cables muy especiales, extremadamente costosos para proyectos críticos, en el cual fundamentalmente están dirigidos a eso, a situaciones en las cuales tú no, por un incendio, por un ataque militar, por ese tipo de cosas, no puedes provocar o no puedes permitir que la llama interrumpa la comunicación. Estos sí son cables resistentes a la llama. Ya, otra terminología. Conclusiones. Las conclusiones son, primero que nada, en Estados Unidos, los cables que se deben utilizar son los riser o los plain, CMR o FNR o CMP o FNP, ya lo hemos mencionado, que serían cobre o fibra, si son verticales o van en canalizaciones, en escalerillas, existiendo la discusión de que si va por tubería metálica podría ser un cable riser, pero eso depende del código local, de los inspectores, hay muchas interpretaciones ahí y he visto foros en los cuales discuten y discuten y esto es complicado. En el caso de Latinoamérica podemos usar cables generales, el CM, riser o LSZH, no recomiendo el cable pleno para Latinoamérica, recomendable con UL para los dos primeros. Si es cable CMR, fíjense que digo para los dos primeros, CM o CMR, y el LZH no tiene UL, porque Estados Unidos no acepta el cable LSZH. Entonces, sin embargo, UL ha sacado una sección diciendo que ellos están dispuestos a sacar un estándar de revisión LSZH. Entonces, lo que debemos tener son reconocimientos de estándar europeo, pero el UL para el SSH lamentablemente no existe. Y UL dice que está trabajando en eso y que está dispuesto a sacar una certificación UL porque el mercado para Latinoamérica de certificación lo está perdiendo, ¿no? Porque, ojo, cuando yo hablo que nosotros tenemos
y los fabricantes más importantes y prestigiosos tienen su certificación UL de sus cables, CMR, CMP, etcétera, etcétera, eso cuesta dinero. O sea, eso son muchos miles de dólares anuales. Anuales. Primero la certificación inicial y después la certificación a lo largo de los años son miles, o sea, decenas de miles de dólares pueden ser mantener las certificaciones. Entonces ellos están perdiendo esa certificación UL, LSZH. Están en eso. Para los hospitales, aeropuertos, estaciones de transporte público, la recomendación sería un LSZH CCA. Y en este caso, sí yo pediría que el cable tuviera una certificación europea. El cable tuviera una certificación europea válida para el cable CCA con las nomenclaturas que mencioné anteriormente, ¿no? Con la acidez, el tamaño, la cantidad de humo y el tamaño de las gotas de incendio. Entonces, habría que tener esa certificación si estamos metiéndonos en hospitales, aeropuertos. En general, por lo menos el SZH es regular, ¿no? Por lo menos el SZH regular, que sería el SA. Ese es el que estaríamos ahorita mercadeando con más detenimiento, pero vamos a decir, si queremos ser bien estrictos y elegantes, eh, debería ser un CCA. Cuidado con el CCA de cable de aluminio, por favor. Les recuerdo, nosotros tenemos Certitel, es el centro de capacitaciones adscrito a Nitrotel. Originalmente, durante 12 años, estuvo en la ciudad del Saber, en Panamá. Ahora ya se mudó las instalaciones a Miami. Eh, ya dictamos el mes pasado el primer curso presencial de instalaciones en Miami y estamos poniéndonos de acuerdo con nuestros distribuidores, como gente de DECCON que está presente, ¿no? Gente, con JM Telcom, con Costa Rica, JM Telcom El Salvador, Cablecom, República Dominicana, para llevar nuestras capacitaciones a estos países en forma presencial. Además están los cursos online. Ahorita tenemos, por cierto, el mes de septiembre tenemos una capacitación presencial en Panamá, pero este es para un cliente corporativo que pidió su capacitación. Aquí tenemos la programación, la pueden encontrar en la página de Certitel, la programación del mes de septiembre, puse un ejemplo. Hay dos cursos de diseño, estos son online, ¿verdad? Aquí lo menciona online, de diseño para edificios comerciales y centros hospitalarios y para edificios de edificio inteligente y centros de datos. Están los dos cursos online, 10, 11, 12 y 13. Esta dinámica, estos son los costos, y la dinámica es enviar un manual de aproximadamente 60 páginas para preestudio. Se hacen dos sesiones en vivo con instructor. Generalmente soy yo, JJ Chacín, en vivo para estas capacitaciones, y después se hace un examen post-estudio para un examen online. Y tenemos los cursos presenciales estos que están aquí son en la ciudad de Miami para fibra óptica, planta externa y fibra óptica 3D GPON. Esta es la programación de septiembre, está hasta la de diciembre si ustedes se meten en la página web de Certitel. En este momento no nos corresponde más que pararnos aquí para irnos a nuestro café y nuestra tertulia correspondiente de nuestro café con Nitrotel.